Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los relatos, la verdad, más extraños e incómodos de los Evangelios. Es una de esas historias que, cuando la lees, te presenta una imagen de Jesús que te obliga a pararte y preguntarte, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay realmente detrás de este texto? Y aquí es donde empieza el verdadero enigma. A ver, pensemos un poco. ¿Por qué iban los evangelistas a conservar una historia que deja a su héroe, a su figura central, en tan mal lugar? O sea, que aparezca en la Biblia es precisamente lo que lo convierte en un misterio histórico fascinante. Fijaos en esta cita de Joseph Klausner porque creo que da en el clavo. Capta a la perfección la dureza, la crudeza de las palabras de Jesús en esta historia. Es una afirmación tan potente que nos obliga, sí o sí, a ponernos el sombrero de detective y averiguar qué demonios está pasando en este pasaje. Venga, vamos a la historia. Para empezar, pongámonos en situación. La escena es la siguiente. Una mujer, que no es judía, se acerca a Jesús. Está desesperada. Le suplica que sane a su hija. Y la respuesta que recibe, no es solo un no. Es un rechazo directo y además de una dureza que te deja helado. Y aquí tenemos la primera pista clave, que está curiosamente en una sola palabra. Si cogemos muchas Biblias, veremos que traducen perritos. Es un intento, claro, de suavizar el golpe, de hacer el insulto menos insultante. El problema es que los expertos que van al griego original nos dicen, ojo, cuidado, porque esta suavización podría estar cambiando por completo el significado. Es que esa palabrita, ese detalle, es una pieza fundamental en todo este puzzle. Vamos a analizarlo un poco más a fondo, porque la diferencia entre perros y perritos es de verdad crucial para entender de qué va esta historia. Claro, para entender la carga de esa palabra, tenemos que viajar al contexto judío del siglo I. Llamar a alguien perro no era un simple insulto casual, no, era un término despectivo muy potente, con una carga cultural y religiosa enorme. Era, básicamente, la palabra que se usaba para hablar de los gentiles, de los no judíos. Pero bueno, alguien podría pensar, vale, pero el griego original usa quinarión, que es un diminutivo, ¿no? Como perrito. Pues aquí es donde entra el biblista John P. Meyer, que nos da una clave lingüística súper importante. Nos dice que en el griego popular de aquella época, el griego helenístico, usar diminutivos era algo muy común y no significaba necesariamente que el tono fuera más amable o cariñoso. Y ojo, que no es solo la opinión de Meyer. De hecho, hay bastante consenso académico en esto. Otro experto, Joel Marcus, lo confirma. En el griego koiné de la calle, el diminutivo y la palabra normal a menudo eran intercambiables, significaban lo mismo. O sea, que era una característica del lenguaje de la época, no un intento deliberado de Jesús por sonar más simpático. Así que, en resumen, el consenso de los especialistas es bastante claro. La intención original era perros, un insulto étnico muy duro. La traducción perritos parece más bien un intento posterior, con buena intención seguramente, de hacer el pasaje menos chocante, pero que al final acaba ocultando la verdadera fuerza del texto original. Bien, si aceptamos que el lenguaje fue así de duro, entonces nos enfrentamos a la siguiente gran pregunta, que es inevitable. ¿Esto pasó de verdad? ¿Este encuentro ocurrió tal cual nos lo cuentan o hay algo más? ¿Es historia literal? Y es aquí donde la investigación histórica, da un giro. John Mayer, a quien ya hemos citado, argumenta que si analizamos la estructura de la historia, como está contada, no parece un suceso espontáneo, real. Parece más bien un argumento teológico, una construcción literaria muy cuidada, hecha por los primeros cristianos bastante después de la muerte de Jesús. Es como si la historia estuviera diseñada, casi a medida, para justificar un cambio de dirección enorme, fundamental en el movimiento. La decisión de abrirse y empezar a predicar a los no judíos, a los gentiles. Una decisión que, como veremos, el Jesús histórico nunca tomó. Por todo esto que estamos viendo, la conclusión que parece más plausible para la mayoría de los historiadores es que esta historia no es un recuerdo literal de algo que pasó, es, más bien, una creación de los primeros cristianos para resolver un problema teológico que se encontraron por el camino. Claro, pero esto nos devuelve de golpe a la pregunta del principio, ¿vale? Imaginemos que la inventaron. ¿Por qué demonios empezarla haciendo que tu líder suene tan ofensivo? No tiene sentido, ¿verdad? Pues en la respuesta a esa pregunta está la clave de todo el asunto. La crearon precisamente para resolver un problema, y el problema era este. La misión del Jesús histórico no era para todo el mundo. Jesús no fue el fundador de una nueva religión universal, fue el líder de un movimiento apocalíptico judío y su mensaje tenía un destinatario muy concreto. El historiador Antonio Piñero, por ejemplo, lo dice con una claridad meridiana. El ministerio público de Jesús no se dirigió para nada a los gentiles. Su misión era exclusiva y se centraba en lo que las fuentes llaman las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y esto no es una interpretación de académicos modernos, lo tenemos en los propios evangelios. En Mateo, por ejemplo, hay un momento en que Jesús da instrucciones muy claras a sus discípulos y les dice literalmente que no vayan por el camino de los gentiles, sino que se centren en Israel. Y aquí es donde llega la gran ironía de toda esta historia. Resulta que la parte más chocante, la más ofensiva, ese rechazo inicial a la mujer, es probablemente el detalle más auténtico desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque refleja a la perfección la visión del Jesús real, un predicador apocalíptico judío centrado única y exclusivamente en la restauración de Israel. Vale, pues ahora que tenemos todas las piezas sobre la mesa, vamos a juntarlas para ver qué imagen final nos queda. A ver, repasemos el proceso. Primero, la realidad histórica. La misión de Jesús se limitaba a Israel. Segundo, el problema de la Iglesia primitiva. Tras su muerte, el movimiento decide que hay que expandirse a los no judíos. Y tercero, la solución literaria. Se crea una historia donde el propio Jesús parece abrir la puerta a los gentiles, dándoles así un precedente, una justificación divina para su propio cambio de rumbo. Por lo tanto, ese cambio de opinión que vemos en la historia no es realmente de Jesús. Es un recurso literario, una metáfora del cambio de misión que llevaron a cabo sus seguidores después de su muerte. Al final, la historia nos dice muchísimo más sobre los problemas y la evolución de la Iglesia primitiva que sobre un episodio concreto en la vida de Jesús de Nazaret. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final que es, fascinante y un poco vertiginosa. Si este giro tan fundamental, la apertura a los gentiles, no vino de Jesús, sino de sus seguidores, ¿qué otras partes de su historia, de su mensaje, pudieron haber sido reinterpretadas o incluso creadas después de su muerte para encajar con la nueva dirección que estaba tomando el movimiento?